Y ya estamos de regreso acá en Cadena Nacional y ahora vamos a conversar respecto a uno de los casos que se ha vuelto más emblemático, no solamente en materia ambiental, sino que también en la condición de vida de las personas, en las llamadas zonas de sacrificio, particularmente lo que ocurre en la región de Valparaíso, en sectores como Puchuncaví, Quinteros, Ventanas. Bueno, para conocer parte de esta realidad es que el día de hoy vamos a tomar contacto junto a Cata Alonso. Ella es una de las voceras de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, y ya está aquí en la conversación de Cadena Nacional. ¿Cómo estás, Cata? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, qué bueno tenerte. De partida, comencemos en términos generales, conociendo un poco más de ti, en qué lugares que estás tú y cómo es que te vinculas también con todo este tema. Mira, yo vivo en Ventanas, me vine alrededor de 12 años a vivir aquí porque desde mis bisabuelos venían a veranear toda mi familia toda la vida y conservé siempre esta cabaña y así como 12 años vine a pasar un tiempo y todavía estoy. Mira, ya, o sea, tú estás en el sector de Ventanas, estás cerquita de donde yo vivo en Concón, me toca mucho pasar por Ventanas, varias veces he estado ahí, y por lo mismo quería preguntarte desde tu realidad de alguien que está viviendo actualmente allá, ¿cómo es el día a día para la gente de Ventanas, sobre todo considerando que es una de las llamadas zonas de sacrificio en nuestro país? Mira, la verdad es que es súper difícil y muy estresante, porque todos los días tenemos algún problema o algún tipo de contaminación. Ya. Y hay que aprender a enfrentarlo y saber cómo. Hoy, por ejemplo, y ayer estamos con varamientos de carbón continuo. Sí. Llevamos este año más de 7 alertas sanitarias. Llevamos más de 50 episodios de emergencia. Eso significa que el aire está absolutamente malo. Claro. Y bueno, nos siguen envenenando con dióxido de azufre, material particulado y toda la tabla de metales pesados que hay aquí. Mira, Cata, ahí estamos revisando unas imágenes que son precisamente de Ventanas, y ahí, bueno, es bien llamativo, por ejemplo, si uno va al borde costero, es justamente esa la panorámica, un poco hacia el lado, podríamos decir, sur de Ventanas, se ven todas las industrias, tú decías ahí que hay episodios de contaminación, no solamente en el aire, sino que es algo permanente. ¿En qué se puede graficar? ¿Hay historias que podamos ir narrando de las personas ahí en el día a día? ¿Cómo es la condición de salud, por ejemplo, de la población más vulnerable, de los niños, de los adultos mayores? Mira, una zona de sacrificio, para hacer zona de sacrificio, quiere decir que tienes todo contaminado. Tienes contaminado el aire, el fondo marino, el suelo y las aguas, tanto dulces como saladas. Eso es una zona de sacrificio. La población aquí sufre cáncer. Así todo el mundo se muere de cáncer. 1 de cada 4 niños en Puchuncaví están naciendo con diferentes tipos de problemas, desde neurológicos graves hasta lo más suave que están en los colegios normales, que es dificultad de aprendizaje y seguir bajo. O sea, esa es la situación de gravedad. Han aumentado mucho los abortos espontáneos. Y nos tiene muy preocupados porque también ha avanzado mucho el cáncer en mujeres jóvenes. Antiguamente se morían todos de cáncer, pero los adultos mayores. Ahora el cáncer está llegando a la gente joven. No sé si te acuerdas de los hombres de verde. Sí, y cómo pues. Contemos un poco, expliquemos lo que tenía que ver justamente con la sudoración, la tonalidad que dejaba en personas que habían trabajado directamente en alguna de las industrias, alguna de las empresas que están ahí presentes en la zona. Lo que pasa es que desde el 68 los agricultores, porque esta zona vivía de la agricultura, la pesca y el turismo. Entonces, desde el 68 ya están las primeras denuncias de los agricultores porque sus cosechas y sus animales morían y cuando los abrían estaban verdes. De ahí salieron los hombres de verde, que eran los ex trabajadores de NAMI que hoy día es Codelco, que también los abrían y los cerraban porque estaban verdes. Y ellos tienen una agrupación que son los hombres de verde, que pidieron exhumación, tienen una demanda contra el Estado hace muchos años, y han ido exhumando sus cadáveres de a uno, cada año, cada 3 años. Ahora ya pararon esto, el Estado lo paró, y nunca han sido indemnizados, no tienen cobertura de salud, sus viudas siguen esperando, y todas las exhumaciones han salido todos llenos de metales pesados.
Entonces aquí hay una injusticia ambiental grandísima. Sí, pues. Y muy grave que el Estado no se haga cargo, invisibilice la situación y ejerce una violencia desmedida contra todos nuestros habitantes de la zona. Sí, pues, y Con unas... Sí. ojo. Sí, pues, Concón también está contaminado. Claro, no tiene quizás la misma cantidad de industrias presentes como lo tiene Ventanas, ahí las fábricas instaladas, las empresas, pero sí también es un sector que está contaminado y de hecho en la parte al menos de entre Quintero, Puchuncaví, más o menos todo ese sector que comprende además también Ventanas, hay cerca de 50.000 personas que siguen viviendo, lo vamos a ver de hecho ahora acá en el mapa ahí para que nos cuentes tú, respecto además a los tipos de empresas que están ahí funcionando. Y tú hablabas de los derrames, por ejemplo, que ocurren en el lugar y cómo se va contaminando no solamente la tierra, sino que el aire y el agua. Y por lo mismo, quería preguntarte, Cata, a 2 años ya de lo que ha sido, por lo menos quizás, el tema de volver a poner esto sobre la palestra, ya que finalmente sea el Estado quien comience a pronunciarse. ¿Ha pasado algo respecto al fallo, por ejemplo, que se hizo hace 2 años atrás? ¿Ha mejorado las condiciones de vida de estas 50.000 personas que viven justamente en este eje entre Puchuncaví y Quintero? Mira, las intoxicaciones masivas, los envenenamientos masivos fueron hace 2 años. Sí, pues. Justo. El fallo de la Corte Suprema se cumplió 1 año ahora en el 5 de julio. Ya. O sea, del fallo recién 1 año, pero 2 años desde que se volvieron a hacer público esto. Masivo, pero que se nos vienen intoxicando niños en la escuela. Es desde el año 2008. Ya. Que el 2018 fuera masivo y por eso salió en todo el país y no seguirían invisibilizando la situación. Entonces, el fallo de la Corte Suprema no se ha cumplido, porque la primera que pide la Corte Suprema es saber qué nos envenenó. ¿Qué sustancias tóxicas nos envenenaron? Y para eso piden que se fiscalice a cada empresa para saber qué emite cada una. Y ahí poder hacer la sinergia de los contaminantes. Y recién hacer un diagnóstico y un buen plan de descontaminación y restauración para la bahía. Eso no ha sucedido. También pide normas de suelo y de agua y de fondo marino, tampoco ha sucedido. Y esas eran las medidas más importantes para poder saber qué es lo que pasa, porque si no tenemos eso, todas las medidas que ha puesto el gobierno, que son 2, que te las voy a nombrar, son parches y no sirven. Ha puesto, por ejemplo, un GEC, que es una gestión de episodios críticos. Eso significa que se pone de acuerdo la Intendencia o el Ministerio de Medio Ambiente con las empresas para que en el horario bajen su emisión. Entonces, tenemos GEC todas las noches, de 365 días del año 2019, tuvimos 860 con GEC. Igual tenemos episodios críticos y episodios de emergencia. ¿Qué significa eso? No, claro. Es que ahora, la Seremi dice que no hay voluntad de la empresa. Entonces, nosotros necesitamos normas y necesitamos que se cumpla el fallo de la Corte Suprema. Claro, porque ahí uno se pregunta de qué sirve el fallo si es que no se cumple y si es que además seguimos viendo personas que están intoxicadas. Y lo que decías tú también, la realidad de 1 de cada 4 niños que nace con alguna enfermedad vinculada a la contaminación presente en esos sectores. O sea, de hecho, nosotros tenemos una escuela especial aquí en Ventana, nunca le digamos, que está en Chocota, que es una escuela chiquitita, que tiene más de 90 niños, y el resto espera por entrar, que es la única escuela especial. El resto de los niños están en los colegios normales. Te fijas, Quintero, que tiene más habitantes que nosotros, tiene 2 escuelas especiales, pero no tenemos nosotros estadísticas porque son particulares, pero también están repletas. ¿Qué significa eso? Entonces, no hay voluntad política para solucionar este problema. La otra medida que tomó el gobierno es obligar a todos los colegios a comprar
ni siquiera los compró el Estado, los tuvo que comprar cada colegio, purificadores de aire. ¿Para qué? Para cuando pasa la nube tóxica, encierran a los niños en una sala por 3 horas. ¿Tú crees que eso es una medida efectiva? No, claro que no. Puedes seguir pasando a llevar todos los derechos humanos a los niños. Sí. Tú ahí decías, Cata, ¿sí? Porque las salas y los colegios, nosotros estamos en una zona terriblemente pobre, porque lo único que han hecho estas empresas es empobrecer el territorio, porque no se puede pescar, ya está todo contaminado. No se puede plantar nada, porque también salen contaminados. Y el turismo está cada día más malo, más bajo. Entonces, ¿qué ha hecho? Toda la gente vive del Estado y de puro subsidio. Claro, pues. Cata, a mí como te decía, bueno, yo paso por ventanas muchas veces y una de las cosas que a mí me llama la atención a propósito de un poco lo que tú nos narras del día a día allá en Ventanas es que hay muchas casas que están vacías, da la sensación de que es mucha la gente que ha tenido que trasladarse y un poco hay ciertas calles de repente que da esta sensación que va deshabitándose toda esta zona, queda un poco como pueblo fantasma, por llamarlo de alguna manera, y me imagino que tiene relación directa justamente con no solamente el estado de salud, sino que con las condiciones de vida en términos generales que se viven allá. Lo que tú ves no es que la gente haya ido, porque la gente aquí no tiene dinero para irse. Y si tú quieres hacer tu casa, la plusvalía es tan baja que no puedes comprar ni una pieza en otra parte. Claro. Pasa que como todos saben que a las horas que pasa la nube tóxica, dependiendo de los vientos, parece un pueblo fantasma y te encuentro todas las razones porque la gente se encierra en sus casas. Eso es lo que tú ves. Mira, qué impresionante graficarlo así. No, claro, pero no, sigue siendo, es que estoy sorprendida con lo que dices tú, tiene que ver con eso, con los encierros y además, claro, y tú dices, se van progresando también la gente, la plusvalía de las casas va perdiendo valor, obviamente, nadie quiere vivir en un lugar que tiene estas condiciones de vida para sus habitantes y por lo mismo hay que ponerle el ojo. Nosotros ahí decíamos antes respecto a este fallo que si bien fue calificado como un fallo histórico, mencionabas tú, bueno, no se aplica hoy en día a un año de que se dictamina esto y me imagino que además también todo este proceso y estos últimos meses, este periodo de pandemia que hemos estado viviendo, ha ido acrecentando, me imagino, la urgencia y también las dificultades, al menos en materia sanitaria, para el resto de la población. Bueno, nosotros suponíamos y pedíamos a las autoridades que al menos en tiempos de pandemia pararan un poco las empresas. ¿Ya? Porque tú sabes que el virus se transmite en el aire y aquí el material particulado está en el aire, claro. Por lo tanto lo transporta. Entonces, además hay enfermedades de la población preexistente justamente que son respiratorias y cardiovasculares, que es justamente lo que afecta el virus. Entonces, no nos han hecho caso en nada. Aquí no ha parado nadie en nada. No han habido exámenes. Mira, el hospital ni siquiera tiene una red de oxígeno, porque el hospital de Quintero es de 4ª categoría, o sea, es la categoría más baja dentro de los hospitales. Es una pobreza paupérrima. Entonces, con suerte vas a encontrar tubos de oxígeno en el hospital. O para si es que no te lo recetan para que tú te lo puedas comprar. Recién hoy día yo estaba escuchando que se van a empezar a hacer exámenes en la región de Valparaíso. Aquí no se... Aquí las únicas cifras que nosotros tenemos son las que da el gobierno por la televisión. Y los exámenes son todos los que sabemos que tienen exámenes que son los del IST, la gente que trabaja en la empresa, que de la zona es solo un 7,7%, entre Quintero y Puchunca. El resto viene todo de afuera. Entonces, por ahí tenemos idea más o menos de cuánta gente hay contagiada, y que son muchos. Y lo que hacen es mandarlos a la casa a encerrarse con su familia, porque la familia no tiene plata para hacerse los exámenes particulares. Entonces, en el fondo, ha sido un contagio de rebaño lo que ha pasado acá. Y sigue pasando. Cata, pongámosle rostro a esta situación. Cuéntame ahí también, ya que tú eres vocera
de este movimiento de mujeres en zona de sacrificio. Pongámosle rostro, como te decía, a ver si hay historias particulares que podamos ir contando a través de la pantalla de Cadena Nacional, para que la gente también pueda hacerse una idea concreta de cómo ha sido este día a día. Mira, cuando vinieron los envenenamientos masivos, la reacción del gobierno, en vez de parar las empresas, que era lo que nosotros estábamos pidiendo, porque tú sabes que se envenenaron un día, sí. Y lo que hizo el gobierno fue parar los colegios en vez de parar las empresas. Entonces mandar a los niños a encerrarse a sus casas. ¿Qué pasó con eso? Las mamás tuvieron que dejar de trabajar. Aquí hay muchas jefas de hogar, muchas, que trabajan, son microempresarias, hacen sus cosas, venden pan, cualquier cosa. Entonces ya tuvieron que dejar de trabajar y encerrarse con sus niños en las casas. Pero aquí, como el polvo, el entretecho, el suelo, está todo contaminado. Se intoxicaron 2 días después más gente que el primer día. Esas son las medidas. Y mientras tanto el gobierno militarizó de tal forma la zona, porque las mamás, cuando tú le tocas a los niños, sí, pues, que nos transformamos, y las mujeres somos así, salieron a protestar a la calle, pero sin ningún desmán, solo manifestándose, dices tú. Manifestándose su impotencia de lo que estaba pasando, porque era impresionante. Nosotros estábamos haciendo guardia en el hospital porque cambiaban mucho los diagnósticos y para saber que realmente la realidad. Y entonces militarizaron a caballo por los carabineros por el borde costero. La gente de la FACH con pintas de guerra con metralleta dentro de la fue ahí en las empresas. Y todos nosotros llenos, había más carabineros y más zorrillos y más no sé qué, todas esas micros, todas esas cosas que traen. ¿Qué gente? ¿Tú crees que esa es una reacción? No. Todos esos recursos se podrían haber gastado en haber implementado, en haber cambiado de categoría el hospital y en haber parado las empresas y hacer este diagnóstico que estamos pidiendo tantos años. Cata, y a ti en términos personales, me imagino que también familiares, ¿qué historia hay detrás de que tú misma te hayas sumado a esta lucha de manera directa con mujeres en zona de sacrificio? ¿Qué es lo que te motivó a ti de forma personal a tomar esta vocería y hacer lucha frente a esta situación que es tan indignante? Y no solamente además es un trabajo que ha sido bien valorado quizás por los vecinos, sino que además también ha sido bien visto afuera de Chile, por prensa extranjera, que ha estado cubriendo lo que ocurre en todo ese eje industrial de Puchuncaví, Quintero. Mira, mi familia no está muy contenta, no vive nadie acá, menos mal. ¿Y por qué no está? Porque en el fondo es ponerte a un proceso de salud que no es bueno, digamos. Sí, lógico. Pero por otro lado también entienden perfectamente la situación y saben mi lucha por qué me quedé, digamos. Y en el fondo fue por defender a los niños, porque me di cuenta cómo es posible que en un país tengamos personas de segunda, niños de segunda categoría cuando son el futuro de Chile. Entonces, como yo hice algunos reforzamientos en los colegios de toda la comuna y los fui recorriendo y ahí empecé a investigar por qué los niños no aprendían y qué sé yo, y me empecé a dar cuenta de lo que estaba pasando. Y por eso decidimos emprender esta lucha. Te fijas que yo ya llevo, no sé, luchando aquí unos 15 años más o menos, con el tema, y dando a conocer y con diferentes ONG y consiguiendo unos recursos por allí y por acá, a poder hacer los estudios pertinentes y poder demostrar realmente lo que pasa en esta zona y en las demás zonas de servicio. Y además, Cata, que esto no ha sido fácil tampoco en términos personales porque tú has también recibido amenazas, has sido muy activa en eso y eso obviamente también ha tenido este costo en términos de seguridad personal, de verse vulnerado quizá en ese sentido. ¿Te ha pasado eso, pues? Bueno, sí, me ha pasado eso, pero mira, cuando tú ves la cobardía a tal nivel
a mí me pasa lo contrario. ¿Cómo han sido esas amenazas? ¿En qué se traducen en lo concreto? Se traduce en que yo voy saliendo de mi casa un día, por ejemplo, con unos periodistas que habían venido a Alemania a hacer un reportaje. Voy saliendo, cerrando mi portón, pasa un auto, baja el vidrio, una camioneta naranja, ¿Ya? y me dice que, muy enojado el caballero, que si sigo denostando a las empresas, van a venir todos a quemar mi casa y yo voy a ser la primera en salir. Bueno, y hay otra de nuestras integrantes que está en Suiza. ¿Ya? Pues se tuvo que ir porque la amenazaron con quitarle a su hija. Ella tiene una hija de Down. Oh. La tomaron presa, la desnudaron, la hicieron hacer sentadillas y después la hostigaban en su casa, pero ahí eran las fuerzas especiales. Entonces ella se asustó mucho porque imagínate que ella sola con su hija. No, claro, además hay un tema de derechos humanos en lo que tú nos cuentas. Sí, pues. Así que ella está en estos minutos en Suecia y estamos tratando de que le den asilo político. Sí, bueno, Cata, nos van quedando los últimos minutos de esta conversación, pero ahí tú nos narras episodios que han sido muy duros en todos estos años de actividad y en todos estos años también luchando por sus derechos, por los derechos de toda la gente, de las 50.000 personas que viven en este eje industrial. Y tú estuviste también presente el año pasado en la COP25 entregando un mensaje y aprovechando también estos últimos minutos, ¿qué mensaje final podríamos entregar también para la gente que está viendo ahora Cadena Nacional respecto a las condiciones de vida que viven ustedes ahí? Y además también sobre el hecho de que esta lucha no termina, porque como hemos visto, no se han tomado medidas lo suficientemente poderosas para evitar que la población que está ahí presente se siga contaminando. Bueno, nosotros estamos esperando que la Corte Suprema ahora nos conteste por qué no, en qué se ha cumplido el fallo o por qué no se ha cumplido el fallo. Vamos esperando la respuesta de ellos ahí. Estamos pensando irnos con demanda a la Interamericana de Derechos Humanos, obviamente. Ya estuvimos en Ginebra, en la ONU, ya estuvimos en una comisión de la Interamericana en Bolivia, también en la COP, dando a conocer lo que pasaba aquí, porque Chile presenta un panorama absolutamente diferente de lo que es la realidad en nuestro país. Así que tenemos mucho por delante. 1.000.000 de gracias por invitarnos. Nosotros vamos a seguir siempre luchando. Esperamos verte con nosotros en alguna de nuestras... Sí, pues. Ahí vamos. Sí, pues. Ahí vamos a estar en contacto también nosotros, Cata, pero queremos agradecerte por esta conversación. Es un tema que a nosotros también como programa nos preocupa muchísimo y estamos ahí hablando también de las condiciones de vida de las personas que ahí habitan y, lógicamente, entendiendo también que lo que sucede con el medio ambiente es algo que repercute de manera directa a las comunidades y eso tiene que ser, obviamente, también un tema de prioridad. Cata, ¿algún paso? Sí, por favor. ¿Hay algún mensaje final? Esperanza, sí. Porque te las tenemos mucho. A poder recuperar el territorio es la nueva Constitución. Así que llamamos a todos a votar por el apruebo. Muy bien, pues Cata, el llamado entonces de Cata Alonso, vocera de la Agrupación de Mujeres en Zona de Sacrificio. Queremos agradecerte por esta conversación. Y lo que sí te voy a pedir, eso sí, Cata, a ver si es que en ese mensaje de esperanza que dices tú, también nos entregues un mensaje de esperanza, pero no solamente a nosotros, sino que además también a la gente que está viviendo esta realidad. Hay palabras al cierre respecto a lo que se pueda venir también en los pasos posteriores para todo el eje industrial de Puchuncaví y Quinteros. Bueno, les diría que necesitamos estar más que nunca unidos, que la unión hace la fuerza. Y ahora partimos con una escuela de líderes justamente para que por si tienen alguna duda la puedan asistir y nosotros podamos ayudarlos y así vayan a votar en octubre. Perfecto. Ahí sí, entonces, Cata Alonso, vocera de la Agrupación de Mujeres en Zona de Sacrificio, mandarte un abrazo grande hasta allá, hasta Ventanas también. Y ahí cualquier cosa estamos en contacto, esperando que por supuesto sea con mejores noticias para toda la gente de allá. De todas maneras, 1.000.000 de gracias por ayudarnos a visibilizar nuestra problemática. Gracias, Cata.
Y de esta forma vamos finalizando este capítulo de Cadena Nacional, como siempre agradeciéndoles por su sintonía. Y bueno, mañana nos encontramos como siempre a las 10 de la noche a través de la pantalla de Vía X con más programa. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.